Hola queridos amigos, estamos en Conversarte con mucho para contarles. Quiero contarles que nos sentimos muy felices de estos invitados grandiosos que tenemos, porque tenemos esta casa llena de Perú, llena de su ciencia, llena de su cultura, pero sobre todo estos pactos de amistad, estas citas que no se pueden dejar de cumplir. Y estuvimos hace poco en esta cita maravillosa que teníamos con ACEMAR. Le mandamos un abrazo inmenso a nuestra querida CEO de ACEMAR, Doris Gil Baena. Gracias por brindarnos estos espacios maravillosos donde pudimos estar con estos grandes escritores y estos seres maravillosos que son los integrantes de ACEMAR. También enviarle un saludo muy especial a nuestra CEO de Mujeres de Poder, Stronger Together, porque juntas somos muy fuertes. Y este 18 de diciembre vamos a estar en esta premiación de las mujeres VIP y de este calendario donde vamos a estar todas estas mujeres de poder, también celebrando con los señores de la tercera edad. Qué bonito esta feria donde vamos a tenerlos a ellos para apoyarlos y que se sigan sintiendo que también son hombres y mujeres de poder. Estamos aquí también con nuestra CEO de Conversarte, Andrea Ruiz Galeano, que le mandamos un besote y quien está trabajando mucho para seguirle dando muchas sorpresas que muy pronto les vamos a contar. Estamos aquí con estos grandes amigos y escritores, el maestro Roger Lázaro Inca y el maestro Carlos Alfonso Rodríguez, que hace rato no nos veíamos y tengo el privilegio de tener su amistad y de tener su presencia hoy. Maestro, muy buenas tardes. Gracias, Débora. Feliz de estar en Conversarte en este programa más. Esperemos que nuestros amigos disfruten de este diálogo que vamos a tener, muy interesante de luego. Somos con Carlos peruanos, poetas peruanos, escritores peruanos, y felices de compartir aquí en Medellín este momento tan grato, así que estamos a tu disposición, Débora, para la charla que vamos a tomar esta mañana, o este día, o el momento que nos vean las personas que se conecten, ¿no? Claro que sí, maestro. Yo contento de participar en una nueva edición de Conversarte, agradecido de que me hayas invitado, Débora, agradecido también de que me permita compartir con el poeta Roger Lázaro Inca. Entonces aquí estamos para conversar. ¡Qué rico! Y para eso es Conversarte, para conversar de arte, para conversar de literatura, pero también para conversar de tantas cosas que amamos y que nos inspiran. Y ahora les contaba yo a los maestros que no necesariamente son artistas los que hemos tenido en Conversarte, sino todas aquellas personas que nos han inspirado o que nosotros hemos inspirado y de un momento a otro empiezan a contarnos a qué artista han conocido o que los impulsa a enamorarse del arte y encuentran unos personajes maravillosos, maestro. Bueno, en mi caso sí, yo debo tener algunas personas que escriben, que me han influenciado, pero son bastantes, ¿sabes? Porque he sido un lector empedernido desde temprana edad, ¿no? Comencé yo a tener conocimiento con las letras que fue desde muy niño. He leído a cuando todo llegaba a mis manos, o sea, he leído desde lo más trivial hasta lo más extraordinario, ¿no? Entonces, pero siempre hay referentes, para mí, por ejemplo, en la poesía Vallejo es mi referente, también Borges, he leído a Becker, y hay poetas que actualmente pues también trajinan, ¿no? Que son más contemporáneos, pero siempre me quedo con los primeros, ¿no? También puedo ahí llamarlo Neruda y otros más. Pero son mis referentes, ¿no? Soy vallejiano, no vallejópata, ¿no? Soy vallejiano. Porque Vallejo ha influenciado mucho en la literatura peruana contemporánea. Entonces, de alguna manera, siempre el dolor es universal. Ajá. Porque el dolor es universal y ¿Y quien lo difundió muy, de veras, muy a un extremo, es universalmente hablando, fue Vallejo. Entonces, todos los que de alguna manera dedicamos el tiempo poético a hablar del dolor humano, simplemente somos vallejianos. Bueno, y quiero contarles también que el maestro de profesión es
abogado, doctor en Derecho, y el otro escritor es de profesión también periodista, y ahora nos van a contar, maestro, también su historia, ese acercamiento a la cultura y a la literatura. Bueno, eso empieza en la infancia, ¿no? Empieza leyendo cuentos. En mi caso, yo leía una colección de cuentos que llegó a mi casa, no recuerdo cómo, pero fue herencia de mis hermanos. Yo soy como el sexto de una familia de 9 hermanos, entonces tenía hermanos mayores que ya tenían una pequeña biblioteca, y este libro de cuentos peruanos donde estaba el Paco Yunque, el Trompo de Diez Canseco, el amigo Braulio de Manuel González Prada, el cuento Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro, el cuento El niño junto al cielo de Enrique Congres, un conjunto de cuentos que son considerados también cuentos para niños y donde los personajes son niños, que me motivaron a tener una relación con la lectura y leer cuentos y leer poesía. En realidad ya hay una conexión. De esta manera llegaron autores de la poesía como Jorge Eduardo Eyerson, lo recuerdo bastante, Ernesto Cardenal, en fin, la poesía fue llegando siempre a mí silenciosamente, y no puedo dejar de recordar a José Santos Chocano. José Santos Chocano fue muy importante en distintos tiempos, y así el aprendizaje de mi quehacer literario fue desplazando mi pasión periodística, pero en realidad las dos vocaciones han convivido juntas, ¿no? O sea, se puede ser poeta y se puede ser periodista a la vez, o sea, no hay conflicto, hay más bien una unión, una amorosa unión en este oficio del periodismo. Bueno, pero yo pienso que a nosotros nos dicen que los poetas, los escritores, que de hecho los artistas somos seres diferentes. Y yo pienso que sí, porque el maestro nos contaba una breve anécdota del maestro Roger, y es que sus compañeros de profesión le decían: ay, es que escribe, es que es un poeta, y no es de... Uno ve un abogado, no sé si todo el mundo tendrá la misma percepción, como esas personas frías, calculadoras, y resulta que hay poetas. Pero mira, no es tan cierto tampoco eso, porque nosotros tenemos una formación muy humanista, o sea, los abogados. O sea, que de la formación al ejercicio hayan otras cosas, pues ya eso es un asunto personal de cada quien, ¿no? De cómo o sea, se claro, haya formado. como que se puede, pero no es una formación muy humanista, ¿no? Tenemos el derecho tiene una filosofía misma, ¿no? O sea, tenemos valores de equidad, de justicia, de libertad, esos son nuestros valores. Por eso digo, o sea, estamos muy cercanos a la literatura, ¿no? Porque tenemos este plano o este fondo de conocimiento de carácter humanista, ¿no? Entonces, no estamos lejanos de esta pretensión que nosotros queremos volcar en la literatura, estamos cercanos. Pero ya, pues el ejercicio profesional es otra cosa y la literatura ya es otra cosa. Ahí cuando ya quieren soltarse, ahí vienen ya los conflictos, ¿no? Uno de repente se dedica a la literatura, sigue con su punto de vista humanista, y cuando en el ejercicio del derecho ya no eres humanista, tal vez, ¿no? Entonces, son matices que siempre van a pasar en todos lados, ¿no? En toda profesión va a pasar lo mismo. Hemos encontrado también grandes escritores que son, por ejemplo, científicos, ¿no? Entonces, de todo hay. La cuestión es el ámbito espiritual que tú no tienes que adquirir, y ese es un talento propio, ¿no? Que lo tienes que desarrollar en un momento para que dé una
una posición tuya frente al mundo para decir que eres poeta, ya eso ya es una pretensión personal de cada uno. Pero yo me quedo siempre que yo tengo una formación humanista como abogado, pero en el fondo ya tengo una posición dedicada al arte, a la poesía. Como te decías, y lo repito, yo creo que estoy en el camino correcto porque tengo una profesión para vivir y un oficio para soñar. Entonces, eso creo que de repente me ayuda a seguir y no quedarme en el camino, sino porque sabemos que el camino recorrido es largo y en ese camino vamos a encontrar muchas satisfacciones también con muchos tropiezos. Eso es lo que pienso de lo que acabamos de diseñar la cuestión abogado literato. No, y yo pienso, en cualquiera, lo que hablamos ahora, en todos los seres humanos hay arte, hay poesía, en unos más que otros. Sí. Y creo que el periodismo nos ayuda también mucho para difundir el arte, para difundir las humanidades, maestro. Claro, sí. Pero ahora que le escucho a Roger hablar de que hay que tener una profesión para vivir y una vocación para soñar, he recordado que el poeta peruano Abraham Bandelomar decía que él tenía una vocación por la política, con la que ganaba sus honorarios y tenía una carrera espiritual que era la poesía. Entonces yo estoy considerando muy seriamente dedicarme a la política para tener una carrera pues Esas ya son palabras mayores. y continuar con la poesía, que es el camino espiritual. Claro, pero en el ámbito tú también te has dado cuenta de que hubo una pretensión o un movimiento muy bohemio que pensaba que mucha gente podía vivir de la poesía, ¿no? Y ha vivido, no ha vivido la poesía, pero ha vivido, ha morido con la poesía, ha muerto por la poesía. Sí, ha muerto por la poesía. Ha muerto por la poesía. De vivir no creo, pero de morir sí. Pero se ha muerto por la poesía, ¿no? Yo hace poco hablaba decía que de un poeta que está muerto acá en La Ceja, ¿no? Ciro Mendía. Ciro Mendía, Poeta. excelente poeta. Yo lo he descubierto hace poco en mi lectura, ¿no? Y cuando indagué, pues encuentro que había muerto abandonado en La Ceja, ciego. Es que a veces hemos tenido una pretensión y mucha gente pretende escribir en función de la bohemia, ¿no? O sea, poesía bohemia. Y nos hemos quedado en ese criterio, ¿no? O sea, si no hay bohemia, no hay poesía. Ajá. Y no creemos que sea tan cierto eso, ¿no? Porque hay poetas clásicos que han sido bohemios, o muchos han sido bohemios. Hay poetas que han sido muy intelectuales, y demasiados intelectuales, pero nos han dejado una riqueza poética muy grande. Entonces no podemos cerrarnos bajo ese pretexto o bajo esta posibilidad de que la bohemia es parte de la poesía. Sí, se parecía un movimiento eso, pero yo supongo que mucha gente ahora que escribe poesía no se pone a pensar de ese modo, ¿no? Que hay que ser bohemio para ser poeta. Personalmente nunca acepté esa posición. Además, yo pienso que la poesía nos descubre en diferentes ámbitos, Sí. y a diferentes personas, o sea que no va a devolverse uno de tener su sed a la bohemia que a veces es tan rica, pero no necesariamente tiene que definir las cosas. ¿Usted qué piensa, maestro? Bueno, yo pienso igual que ustedes, o sea, la bohemia es una época, ¿no? Yo he vivido una época en el mundo de la bohemia, creo que la he disfrutado, creo que hay un tiempo para la bohemia y un tiempo para dedicarse a su vocación con mayor plenitud. Creo que es así, que la bohemia no es para quedarse de manera indefinida, sino que es una temporada que uno la disfruta en la juventud, que la bohemia también se convierte en una fuente de información cuando uno es joven, porque la bohemia le permite a uno conocer a absorber toda esa sabiduría de
viejos periodistas. Entonces eso es lo que pasa en una época, ¿no? O sea, la bohemia es también necesaria, ¿no? Pero ya depende de uno quedarse de manera de lleno indefinida. Ya es una elección también, ¿no? Entonces, uno ha estado, si eso es la bohemia, pues quedarse con sus amigos y tomar unos tragos y tener un pensamiento y un movimiento. Y tener muchas horas de diálogo y conversación. Eso fue una época muy buena, pues, ¿no? Pero tiene un tiempo, ¿no? Y que retorna cuando hay, de vez en cuando, pues ya hay una bohemia de la madurez también, ¿no? Donde uno dialoga con amigos contemporáneos, pero es así, pues, ¿no? Eso ha pasado pues ya hace mucho tiempo, uno ya no está para ese tipo de cosas. Sin embargo, el que lo elige, que lo disfrute, que lo pase bien, que esa es una escuela también. Algo nos deja, ¿no? Nos deja amigos, nos deja libros, nos deja experiencias, nos deja recuerdos. O sea que es un mundo que también hay que vivir, ¿no? Bueno, a medida de que los tiempos han cambiado y hemos tenido la oportunidad de tener todas estas herramientas, todas estas plataformas virtuales, que tenemos este acercamiento a otras culturas internacionales, a otros poetas, a otros maestros, se nos ha dado también la oportunidad de acudir, de ser invitados a congresos, a encuentros, a tantas cosas bonitas que se dan en otros países y en movimientos que tenemos muy nacionales. Usted acaba de llegar de uno, maestro, que se hizo en Manizales, un encuentro internacional, la primer cumbre de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Le mandamos un saludo muy especial al maestro Carlos Hugo Garrido Chalén, su presidente, y mejor dicho, hay escritores de todas partes del mundo, allí se encontraron muchos. Cuéntenos de esa experiencia, maestro. La verdad que yo me he quedado muy maravillado de ese evento, ¿no? Porque uno piensa que de repente en todos lados no pasa lo mismo, ¿no? Y a veces en todos lados pasa más de lo mismo, pero pasa cosas más interesantes también, ¿no? Yo me he quedado bastante sorprendido de que hay mucho escritor muy talentoso en todos lados, o sea, y de repente, a pesar que existe la globalización, las redes sociales, sin embargo, no se proyecta tanto la literatura, ¿no? O sea, las buenas voces, es decir, ¿no? Las voces que podemos encontrar en algunos lugares que son muy talentosas, pero las redes no lo absorben, ¿no? Las redes absorben otras cosas, más no la poesía, ¿no? Entonces ha sido una manera muy maravillosa para mí del ámbito personal haber conocido a mucha gente importante, talentosos escritores, talentosos declamadores también, ¿no? He encontrado, por ejemplo, a dos niñas para declamar, qué maravilla. Al final, más allá de la hermandad, creo que ha quedado la palabra viva de la reunión cumbre que ha habido, ¿no? Una gran experiencia, supongo que todos llevamos una gran experiencia. De mi parte, la llevo gratamente una experiencia que de alguna manera va a servir para que uno también siga en este oficio, ¿no? Y con mayor contemplación de muchas cosas, porque cada experiencia ayuda a un artista a mejorar sus cosas que está planteando, e indudablemente también la obra se nutre de las vivencias. Yo he vivido gratas cosas, gratas experiencias. Hemos compartido muchos diálogos con los compañeros y compañeras, y de alguna manera eso va a influenciar en lo que venga más adelante desde mi punto de vista personal como creador. Y usted tiene una relación también muy cercana a Colombia. Nosotros tenemos el privilegio apenas de encontrarnos, pero usted ha venido varias veces a Colombia y a diferentes partes. Sí, he tenido la suerte de venir a otros eventos y siempre uno se nutre, ¿no? A donde vaya, o sea, siempre creo que le pasa a todo escritor, ¿no? Así salga
de su entorno hacia un territorio cercano a su país, siempre va a encontrar algo novedoso, y si sale afuera de su país, mucho mejor. Y hemos vivido grandes momentos literarios a través de los escritores latinoamericanos, por ejemplo, que se fueron todos a Europa, ¿no? Todos se fueron a París a buscar un sueño, ¿no? Y muchos lo lograron, ¿no? Hay grandes escritores que se fueron a París. Obviamente que muchos también sucumbieron al sueño, ¿no? Pero hay algunos grandes talentosos que se quedaron y tal es así que Francia comenzó a mirar lo distinto, ¿no? Comenzó a mirar la literatura de afuera, no algo que fuera una cosa que viniera así y ahí quedara, no, sino comenzó a ver que ellos iban absorbiendo esa literatura, ¿no? Que era muy novedosa, que era novísima, la nueva novela, y por ahí hablamos del boom latinoamericano, ¿no? Es bueno tomar nuevos aires de los lugares más cercanos, más lejanos, quieras o no, a nutrir tu espíritu para que tú puedas buscar nuevas experiencias, nuevas inspiraciones y tengas mucho más para tratar en tus temas que vas a llevar adelante. Bueno, maestro Carlos, nosotros pasábamos primero en un festival de poesía internacional de poesía de Medellín, pasamos luego a un festival alternativo, pero luego se empezaron a dar gremios poéticos donde han tenido la oportunidad no solo los semilleros de poesía, sino que también artistas ya muy reconocidos. ¿Cómo se ve la cultura desde otro país, como cuando usted ha estado en Perú, por ejemplo? ¿Cómo se ve Colombia? ¿Cómo se ve Colombia desde otras partes del mundo? ¿Cómo la ve usted? Bueno, para mí Colombia ha sido siempre importante, ¿no? O sea, para mí el referente de Colombia ha sido siempre García Márquez, ¿no? Yo empecé a leer a García Márquez a los 18 años, Crónica de una muerte anunciada. Fue el primer libro que llegó a mis manos como una lectura obligatoria universitaria. Y desde esa fecha he tenido un contacto con Colombia. Pero hay otra fecha ahora que recuerdo, es la fecha anterior. Una vez llegó un poema de Carlos Castro Saavedra a las manos de unos amigos del barrio, a la mano de mi amigo José Luis, Juan Sandoval, que es un músico profesional, y le pusieron música al poema Dios. Ese poema que dice: en el pan está Dios, en la colmena, en el tallo, en la flor, en el aroma, en el aire, en la luz, en la azucena, en el canto de mi voz, en la azucena. Es en el fruto que de miel se llena, en el agua amorosa que se toma, en la mano del mendigo que se asoma, y en mi voz de melancolía, y sobre todo está en mi corazón. Algo así. ¿Cómo así? Me has hecho recordar esa etapa. Para que vean que a los 15 años, uno tiene una relación con una poesía, con un poeta, con una región. O sea que hay una conexión pues ya que trasciende las cosas, ¿no? Entonces, antes que García Márquez, Carlos Castro Saavedra había llegado con ese poema, y mis amigos músicos, José Luis Blanca, que falleció hace como 5 años, y Richard Morales, que es un músico profesional, ¿no? Que vive de la música, siempre ha vivido de la música. Él me hizo recordar la última vez, Carlos, porque yo decía, no, el que le puso la música es José Luis, y él me hizo recordar, Carlos, yo le puse música. Qué bonito, y es Sí, hermoso. suena bien, sino que esto ha pasado en ese instante, sino que uno debe prepararse, ¿no? Debe prepararse porque en realidad esto no está pues programado, esto es una conversación de amigos, y no había pasado que de pronto aparecen los versos de Carlos Castro Saavedra, y yo conocí a Manuel Mejía Vallejo en Lima. Y
cuando llegué acá, Manuel Mejía Vallejo me recibió de una manera diferente, en una época que eran los inicios de los años 90, y me relacionó con Jaime Jaramillo Escobar, Maravillosos años 90. X504. Maravillosos. Y X504 me lleva a su taller de la poesía, y yo seguí estudiando poesía, porque la poesía siempre ha venido como un regalo de los dioses, se puede decir, de la vida, o de los poetas, y ojalá que pueda ser yo algo poeta. Ya está haciendo mucho. Es más, aparte de eso, usted ha sido un embajador usted es un embajador de Perú. Aquí siempre los Tal poetas... vez un embajador de la poesía. Pero sobre todo porque usted es un referente peruano y que siempre está acá y saben que usted está acá y mejor dicho que hay unas puertas que se le puede abrir para ellos. Y eso es muy lindo porque, mejor dicho, escritor, artista peruano que viene a Medellín sabe que usted está, desde que usted esté por aquí, porque a veces se nos vuela. Entonces es muy bonito. De hecho, yo también me siento muy orgullosa porque también está Conversarte. Cada que viene un artista de cualquier parte del mundo y que es nuestro amigo, y así no sea nuestro amigo, es amigo de alguien que nos referencia y sabe que le vamos a abrir este espacio y esta bienvenida, y estamos muy felices porque no solo estamos celebrando nuestra antología de 10 años contando historia, sino que ya se está acercando nuestro próximo aniversario, 6 de noviembre, que vamos a tener nuestro undécimo aniversario de Conversarte, que lo vamos a celebrar porque es que las cosas bonitas hay que celebrarlas. Así que esperen y verán. Bueno, maestros, hemos tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas, pero hoy yo quiero también que tengamos lo que tanto nos gusta, y ese es el recital poético. Así que vamos a hacer un mano a mano con estos dos grandes escritores. Bueno, empiezo. Claro. Tengo acá un libro que publiqué en el año 2010 y después he vuelto a editar por Amazon en 2023. Se llama El aún la existencia. Son 100 poemas, o yo lo llamo 100 odasías, y tiene 100 epígrafes. Vamos a ver una odasía, la odasía 63, que como epígrafe tiene lo siguiente. Dice: Adán y Eva se asustaron. Nunca habían visto crecer el fuego con tanta dimensión. Corrieron hacia el paraíso para saber qué había pasado. En el paraíso todo seguía igual. En la creación nada había cambiado. Vamos con la odasía 63. El amor me dijo que nunca volvería, pero aún me convenció de que lo esperara. La existencia no se movió de la ventana. Algo que nunca sabré trajo la lluvia. Estoy como un recién nacido que ve volar una golondrina. Me quedan las dudas y los acontecimientos. El aún me mira como se mira un ciego. La existencia se desenvuelve como María. El amor me dijo que nunca volvería, pero yo lo espero con mi corazón intacto. No importa que demore, se demora para que no muera. No importa que yo sufra escribiendo estas odasías. Tengo años para esperar y años para morirme. Debo esperar sabiendo que es una espera. El amor me dijo que nunca volvería, pero solo me vuelven las aguas de un río. Cuando me aflijo, el aún repite este estribillo. La existencia me deja acariciar los senos. Los días y las noches me cortan las venas. No me desangro porque escribo estas odasías. Mi vida es sensata en estas cosas. Quien se va para siempre, se va sin decirlo. Quien se va para volver, jura que nunca más vuelve. Mi alma me ataja en las reflexiones. Me ha tocado esperar lo que no se espera. Carlos. Voy a leer un poema que puede ser el primer poema que escribí de manera pues consciente y que publiqué también en la NEA, la Asociación de Escritores y Artistas de Lima, Canción de Amor a la Vida. Si no fuera por la vida,
Hoy mi canto solo fuera una piedra que al rodar por caminos y canteras se olvidara del dolor y del quejido de la hierba. Si no fuera por la vida, transportarme a otras tierras nunca jamás ya podría, para traer del recuerdo en las horas de silencio sus más gratas melodías. Si no fuera por la vida, ante el seno de una madre yo no hubiese comprendido la magnitud del amor que abnegado resplandece en el ser más adorable. Si no fuera por la vida, no me hubiera resignado cuando se fue de mi lado aquello que nunca estuvo, ni cuánto quedó conmigo de la sombra que partió. Si no fuera por la vida, como el sol de primavera, tu risa, gesto y caricia, quizás no lo recordara como el periplo más dulce del cual nunca se regresa. Si no fuera por la vida, mover montañas pudiera de su lugar más preciso, una mañana cualquiera, por la fuerza de buscarlo y por la fe de pedirlo. Si no fuera por la vida, yo no habría comenzado este largo itinerario que he labrado paso a paso, tergiñando muchos versos y afinando tantos cantos. Si no fuera por la vida, si por cariño no fuera, no se dancen ni se escriban las canciones en la tierra. Ay, ya. Seguimos leyendo. Vamos a leer un poemita de amor, pero no es un amor así, muy triste. Se llama Triste Canción, es del libro Huyendo de la Sabiduría, el primer libro que dice: mis ojos debieron llorar las lágrimas de tus ojos, mi boca debió guardar las palabras de tu boca, debí amarte como tú lo soñaste y no como lo soñé yo, debí ser el hombre que esperabas y no el hombre que te encontró. Hubiera sido mejor que tu alma me dijera sí y que tu cuerpo me dijera no. Por nosotros, mi alma debió quedarse en tu cuerpo, tu alma debió quedarse en mi cuerpo, pero no. Hay veces que el amor no es amor. ¿Decimos? Un pequeño poema pequeño. Este es un poema familiar. Vamos a leerlo. Por la familia, pero lo estoy recordando más que nunca. Estoy aquí. Dice: retorno. Siempre he pensado que volver a casa es volver a la integridad de uno mismo. Estrechar aquellas intimidades conocibles que salen a la puerta a recibirnos es recibir el sitio vacío de papá, de mamá, de los hermanos y de aquel oxígeno corporal que brinda el sabor de los años exprimidos. Siempre he pensado que volver a casa es volver a la autenticidad de proclamarme hijo. Maestro, ¿usted tiene una historia o un poema, un escrito que me encanta toda la vida? Me ha encantado desde que lo conozco. Con Bob Dylan. ¿Cuál es esa historia de ese escrito? Tiene que ver también con la adolescencia. Yo cantaba en un coro juvenil. Ah, de ahí viene la música. Claro, es que eso no es gratuito. Claro, pues. Eso mejor dicho. Ya eso fue sorpresa nuestra. Entonces, hay una canción de Bob Dylan que fue tan popular que se cantaba en las iglesias y cuando Bob Dylan tuvo mucho reconocimiento mundial a través de sus canciones y sus premios, yo me propuse escribirle una canción, un poema a Bob Dylan, y así nació ese poema que está acá en este libro y que uno puede encontrarlo, sino que de sorpresa. Yo siempre tengo otros poemas en ese siempre lugar. lo debe tener. Si quiere va leyendo otro. Sí. Y yo si la... Sí, aparece ahí en el índice. Si la Divina Providencia me deja Lo encontrar. buscamos. Porque ese fue un poema que también lo compartí durante un buen tiempo, creo que con aceptación, y gracias por recordar.
ese poema, porque yo también me gusta compartirlo. Mientras encontramos el poema de Bob Dylan, el lenguaje del amor silencioso. Yo tuve que pararme solo ante mis 20 años para encontrarme en toda la senda de mi vida con el más grande ser incansable a mi lado. Ella jamás tendrá los cabellos dorados, ni ha leído los libros de los más grandes sabios para enseñarme hasta hoy lo que aún no he aprendido con esmerada ciencia, consecuencia y valor. El amor silencioso, generoso y callado. Engañado y buscado por calles, días y años, aquello que el humano por siempre edificó, la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor. Sin embargo, todo eso me lo ha prodigado ella con pureza profunda y un cariño muy nato. El amor silencioso, generoso y callado. Tenía que seguir por estas avenidas y ver risas y glorias, los llantos y cuidados que su fiel vocación con fervor me entregó. En el balcón del tiempo me encuentro entristecido. Llegar a los 20 años para al fin comprender que lo simple y divino lo había descuidado. Yo que pude entender el lenguaje de sabios, que penetré nocturno la rutina de bardos, que he cantado al amor, a la flor y a los labios, me olvidé del amor divino de mi madre. Carlos, ¿ya encontré el poema? Rocío Maestro. Rocío Maestro. Vamos a leer la siguiente poema por acá. Vamos a leer un poema. El último poema de En Suacía vamos a leer. Porque ese es un libro que tiene 100 odacías y 100 epígrafes, ¿no? Y en las epígrafes está una historia, una recreación de la historia de la ilusión del paraíso. Entonces, llegamos a la última odacía y termina así los epígrafes, dice: nació Caín y en la única existencia de los personajes centrales partieron a toda prisa, sembraron árboles del conocimiento del bien y del mal por todas partes y siguieron juntos para siempre. Nunca supieron que la poesía les seguía. La odacía 100. Este libro se ha vuelto necesariamente absurdo. Una mariposa extraordinaria se cansó de volar adentro. De lodo brotó la centuria como si fuera una profecía. Mi reino de palabras o mi reino de cicatrices. Debo asumir la crucifixión de un loco y 100 odacías. El evangelio como pariente en los significados posibles. Ahora, Lázaro, levántate, será una orden discutida. Nunca jamás en el ensalzamiento de mis místicas pequeñeces sucede que muero seguido de creencias inmiscuidas, se come y se mata con las mismas noticias. Manan de mis labios resecos los ríos de Babilonia, con los ojos abiertos, odacías por antiguas. En el cuerpo de una mujer quiero vivir como un faro, hago de mis impotencias un satisfecho oráculo. En el cónclave de virtudes quiero ver humo blanco. Hasta aquí escrito para que llegue una samaritana. Mi sensación de limitación nunca predicó en la montaña. No quiero que mi último día sea como este día. No quiero que parezca la noche una monja aturdida. Me retiraré de este libro como el falo de la vagina. El aún la existencia en el epitafio de la memoria. El anticristo sobre la mies desordenando la contemplación. Puedo volver a decir después de 1000 años lo mismo. Lo que le he hecho a la poesía, a mí me lo he hecho. Después de estas odacías, no tendré nada para soñar. Primer encuentro con Bob Dylan. En el barrio de artistas, cantantes y peloteros del cual siempre voy a recordarme, no solo escuché una, sino muchas veces una antigua y bella melodía de Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Yo ni siquiera había visitado el planeta cuando Bob Dylan ya era una estrella de la música en el mundo con su Blowing in the Wind, que volaba por el cielo como un buen albatros. La respuesta, amigo mío, vuela
con el viento, la respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Qué lejos nos encontrábamos el uno al otro, pero también bastante cerca gracias a su canción, aunque parezca tan solo un sencillo recuerdo. Esta historia es una de las páginas de mi biografía. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Cuando Bob Dylan y yo éramos demasiado amigos, hacía buen tiempo que estaba enamorado de Joan Baez. Después, Bob Dylan tuvo más amores verdaderos que imaginarios, como todo estupendo poeta. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Algunos amigos se consagraron como músicos. Solo yo fracasé en el intento de construir arpegios. Sin embargo, juntar palabras de vez en cuando consuela esas horas y días perdidos en el tiempo. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Por lo menos en mi caso, mucho antes que los Beatles, los Rolling Stones, Billy Joel, Christopher Cross, los Bee Gees, Eric Clapton, Elton John, Cat Stevens y los Yetis, se encuentra en mi corazón el entrañable Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. ¿De qué cree, maestro? Que, bueno, y esto está mal, que Hay una anécdota que voy a contar. Muchas cosas ahora. Voy a contar que es, porque recordar, mira, yo leí este poema varias veces y en una lectura se me acercó uno de los integrantes de los Yetis y me dijo, los Yetis tienen que estar en ese poema. Y lo puse. Y Fernando Garcés, que es el cantante de los Yetis, falleció hace 2 años. Y llegamos a ser amigos. Y yo pongo a los Yetis. Ay, sí, porque mejor dicho, brincando hasta los Yetis. Pero es muy bonito que le haya dado ese poder de... Esa sugerencia que bonita, porque es un gran grupo y muchos de ellos ya fallecieron. Y mira cómo se inmortalizaron, no sabe dónde va a estar. La cosa. Y a uno le queda la música. Yo recuerdo ese poema en especial cuando estábamos en el Festival Alternativo de Poesía de Medellín con John Bustamante. Ahí lo leí. ¿Lo dices ahí? Sí, ahí lo leí. Aquí, mira, yo primera vez que escucho, esos eventos tenían buena convocatoria. Sí, y era muy lindo porque todo tenía una connotación. Después hablamos de eso. Pero era muy bonito porque asistíamos, porque queríamos, porque nos invitaban con ese respeto. Y era como algo fraterno. Entonces, cuando usted leía ese poema, ese estribillo empezaba a resonar porque nos parecía muy pegajoso y porque era muy bonito. Entonces, siempre le pedimos ese poema a usted. Y porque la gente creía que también ese tono musical lo inventé yo. Esa es una canción de Bob Dylan. De él. Claro Que sí. Sí, eso empezaba a sonar. Cada que terminaba ya sabíamos que seguía eso y la gente lo cantaba, algunos lo cantaban. Sí. Interesante, muy interesante. Hay cosas. Y aprovechando con Carlos, pues nos conoció más joven. Sí, siendo jóvenes. Pues me tiene esa historia verde. buena anécdota. Y Carlos llegó a Trujillo, fue trujillano, llegó como un poeta que debemos rescatarlo, ¿no? Como Ruiz. Gran poeta. Entonces llegaron y pues yo ejercía el derecho en Trujillo, entonces sabíamos, pero no lo distinguí mucho, o sea, no tratamos mucho esos días, ¿no? No. Y a Pero sí, recuerdo vagamente ese encuentro, ¿no? Entonces, posteriormente nos hemos encontrado
nuestro amigo Diosdado me decía, búscalo a Carlos, él vive en Medellín, me dice, ya es paisa. Él es paisa, ya me decía, pero nunca tuve la oportunidad, pero la vez pasada que estuve en Lima te dije, voy a ir a Medellín. Claro, ya cuando me dejó el teléfono, ya reencontramos. Y qué bueno reencontrarnos y saber que estamos en un camino pues, muy interesante, ¿verdad? Estamos eso. Y entonces aquí estamos contigo, Débora. En este gran momento, espero que a la gente que nos escuche, nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestros poemas, los motive, a los que escriben y los sigan motivando, y a los que nos escuchan como lectores o como oyentes, que lo disfruten, porque de eso se trata la poesía, de disfrutarla en suma, ¿no? Y de llenar el espíritu así que para mí es un placer, pues una felicidad este reencuentro con el maestro, poderlo conocer a usted porque hemos tenido mucha cercanía virtualmente, hemos estado en conversaciones virtuales, pero yo creo que esto nos lo da el arte, esto nos lo da el arte, la poesía, la amistad, de podernos en cualquier momento iba a suceder este encuentro. Y yo sé que muy pronto ese encuentro también va a ser en Lima, va a ser en Argentina, va a ser con muchos de los personajes que uno dice, no, pues ¿cuándo hay uno por allá? En esto. cuando menos lo en esto, y en el lugar más recóndito. Y eso es muy lindo cuando, y muchas veces uno tiene el privilegio de estar sin estar. Yo muchas veces no voy a alguna parte, pero siempre está esa imagen de conversario, de Débora, o yo la conozco personalmente, la conozco virtualmente, y está rondando todo eso que uno hace, y me parece muy bonito, que esto suceda. Yo me voy a vengar de ustedes, a ver ustedes que me contestan, porque esa pregunta siempre me ha parecido a mí, esas dos preguntas me han parecido muy tenebrosas siempre. Sí. Y es la poesía. ¿Y para qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Yo siempre tengo la respuesta de decir que esa pregunta no debería hacerse. Esa todavía debe existir, pero siempre se nace una voz. Porque si no, digamos, ¿para qué es el amor? ¿No? Ajá. Existe y punto, y la poesía existe y punto. ¿No? O sea, distinto sería que hablemos del mal, de cosas malas, ¿no? Que no debe existir. Pero yo tengo, por ejemplo, una posición cristiana. Yo siempre le digo a todo el mundo, oye, Dios fue el primer poeta. Así que aquí no me vengas que no, porque para ser un creador, obviamente hay que tener ese pensamiento. La creación propia poesía, ¿no? Entonces, Y está en todas partes. ¿no? Y esa frase suprema que encontramos en la Biblia, ¿no? Y hágase la luz. ¿Ves? Y la luz se hizo. Poesía. Y al principio, dice, o sea, Dios es esa frase, y al principio. Entonces, yo sigo pensando, hace muchísimos años hacía una pregunta, creo, un libro, decía justamente la poesía es la que hace que el hombre entienda la verdadera dimensión de las cosas, porque, por ejemplo, los poetas o los escritores siempre eran tenidos por los gobiernos de turno, inclusive por los tiranos, porque ellos eran los que levantaban la voz de protesta dentro de la poesía. ¿Para qué sirve la poesía? Justamente si hacemos la denuncia, la poesía de un muerto, justamente la denuncia está la poesía. Y hemos tenido poetas grandiosos que han explicado eso. El Vallejo, por ejemplo. Morir en París en un aguacero. Pero aparte de eso, por ejemplo, la denuncia, ¿no? En su poesía, en los poemas humanos, ¿no? Aparentemente hay más filosofía del mundo en que vivimos que en otros libros en esa poesía. Hay más vivencias filosóficas, sociales, políticas y hasta económicas, ¿no? Hay inclusive de la salud, que le decía el ministro de Salud que hay que hacer la poesía. Entonces,
vuelvo al inicio. La pregunta creo que nunca debe ser para qué sirve la poesía. No existe. No existe. Existe y listo. Para mí la poesía es creatividad. Y uno esa creatividad la vuelca en una canción, la hace un poema de versos medidos, en un poema de versos libres, en un poema en prosa, en un cuento. Todo lo que sea creatividad para mí es poesía. Y bueno, ya los resultados se le dan al poeta en la medida que se compromete con el ejercicio de la palabra, con los mensajes que quiera construir, con las historias que quiera contar. Enlaza bien con las artes, porque la poesía es también historia para contar. Con la poesía se cuentan historias. Y de esta manera, pues, el mundo necesita de historias, la memoria necesita que se recuerde lo que pasó en un barrio, lo que pasó en una ciudad, lo que pasó en un periodo vivido por la gente. Entonces la poesía se vuelve el cuento a través de una historia contada o cantada. Por eso vamos a conversar, por eso llamo a estos programas, porque están dejando la memoria de todo eso que está sucediendo en tantas partes. Por ejemplo, este sillón ya un poco. Porque ¿quién no se ha sentado en este sillón, maestro? Las paredes tienen oídos, pero este tiene memoria, tiene oídos, tiene corazón, tiene de todo este sillón. Entonces, para que sepan que pronto lo vamos a estar subastando. No, mentira. El mueble de la poesía. El mueble poético, el diván poético. Diván poético, muy bien, interesante. Bueno, maestro, ¿qué otro canto nos va a ofrecer? Otro canto. ¿Algún canto? Otro canto, vamos a leer por más cortitos, creo, más concretos, si siguen por aquí. Los he leído, los leí ese día, pero ojalá que lo volvamos a leer. Es una linda obra. Yo por ejemplo sigo leyendo. Este poema me parece para mí, es como si fuera un epitafio. Profecía de Yarro. No lo entierren, ¿no? Siembren el cadáver y que baste como riego solo el llanto de uno. No lo entierren. El cadáver es una semilla y si la esperanza es sembrar y no enterrar, siembren el cadáver. Esta la leí, siempre la leo porque es un recuerdo de un amigo que falleció en mi infancia. La muerte de los hombres. Todos van a dejarlo la morada de todos. Lo entierran en silencio y en silencio regresan. Lo entierran porque la muerte hizo tener un hombre. Ahora que la muerte tiene a ese hombre, debe más la plenitud, quedarse con él para siempre. Pero no, ella, la maldita, lo abandona y con los hombres regresa. Y aquí, pues, hay otros más creativos que bonitos. Este arte poético, porque es un arte poético. Escribo como un reo, las manos en las rejas de la hoja en blanco. En esta celda gritan todos, el corazón, el cerebro, todos. Y siempre el tiempo, ese carcelero, viviéndonos de afuera. Y acá hay un poema que es místico. Hembra sagrada, me refiero a la poesía. La poesía salió antes que la paloma del arca de Noé, pero no partió definitivamente. Los hombres la vieron volver, un hijo traía en el vientre. Y el charco de la poesía para terminar. Una gota de lluvia cae precisa sobre una gota de sangre, y por tal precisión prodigiosa se vuelve un charco la herida. Y en ese charco busco las palabras para cumplir una profecía. Maestro, de todas las décadas. De todas las décadas.
maravilloso de los modelos? Debe ser porque esa época a mí me dejó muchas experiencias, muchas vivencias, muchos aprendizajes, también muchas iniciativas, porque a partir de esa fecha yo pude viajar, empezar. Probablemente por eso apareció ese título, Los maravillosos años 90, que no fueron tan maravillosos, pero es una forma irónica de ver el tiempo, porque el tiempo quiso en algún momento apabullarnos, limitarnos, pero con optimismo y energía se pudo sacudir ese periodo y perseverar en nuestros sueños, en nuestras creaciones, en nuestro trajinar, y seguimos para adelante y seguiremos para adelante. A eso obedece ese título, que a la vez también es el título de uno de los poemas que en algún momento también yo he leído bastante y lo leo con gusto, porque refleja un periodo de mi experiencia personal y que también es como un manifiesto de esa época, ¿no? En donde hablo de personajes y de amigos y de tantas cosas. Sobre todo es un retrato de la ciudad desde adentro, desde el corazón de la ciudad, porque hubo otros poetas que le cantaron a la ciudad, pero desde la periferia, desde también de la marginalidad. Y yo creo que lo hice desde la calle, desde el periodista que va detrás del reportaje cotidiano y del poeta que también recorre la ciudad porque la conoce, porque la ama, porque también la evoca y porque también necesita alejarse de ella. Todo ese tipo de cosas está en esos cantos y en esos poemas. Bueno, y está la ciudad, pero también está el barrio, y hay un barrio muy especial para nosotros porque lo habitamos y nos habita, y es Guayabal. Guayabal, Cristo Rey. Entonces, me van a permitir leer esta primicia, que es la primera vez que voy a leer este poema. En realidad lo estoy procesando, pero es algo que lo he venido a hacer. Pero queda. En conversarte. Queda en conversarte. El título es Guayabaleando. El día transcurre poco a poco como las olas del mar, o como el sol se va imponiendo en el horizonte al amanecer y se va alejando a medida que pasan los segundos, los minutos, las horas, en el atardecer que se viste de distintos tonos, brillos y colores, convirtiéndose en un rojo crepúsculo que se apodera del escenario natural de la vida hasta perderse en el primer estallido de la noche que se abre paso con la luz de una luna en cuarto creciente. Yo salgo a caminar por este inmenso bosque ecológico que es el barrio de Guayabal. Entro por la calle 65, que es una larga y extensa alameda poblada de canarios, azulejos, gorriones y ardillas de cola roja que saltan en las ramas de altos árboles. Mientras sigo caminando y respirando hasta llegar al terminal sur, un espacio en donde uno puede vivir muchas horas y momentos sin sentir que pase el tiempo, porque tiene salas de cine, restaurantes, cafeterías, panaderías, tabernas, bares, bingos y muchos destinos a donde se puede viajar en cuestión de minutos. Luego paso por el Parque Gardel, que es un auditorio inmenso de extensas tribunas que rodean el parque como una media luna gigante, en donde se organizan grandes espectáculos de tango, rock, salsa, que cuando se producen se vuelven grandes eventos multitudinarios. Después paso por el aeropuerto La Herrera, en donde me detengo a leer un rato la historia del lugar, pero también el entorno, sus leyendas, los personajes,
los destinos y las calles. Miro en el cielo el vuelo de los gavilanes que van tras de pichones de palomas como carnadas, verdes loros de cabeza roja y guacamayas alborotadas. Ahora estoy en la biblioteca Manuel Mejía Vallejo, a la que la gente le dice la biblioteca de Guayabal. A las 7 de la noche, cuando la cierran, regreso por el mismo camino por donde hace solo unos instantes he pasado y he andado. Regreso casi al mismo ritmo con el que vine por este lugar, caminando o trotando, es decir, guayabaleando. ¡Qué bonito! Y mire qué bonito que lo haya escrito usted, porque ni siquiera, por lo menos yo había pensado en ese recorrido. Y es muy lindo uno vivir lo que tiene. Tenemos mucha cultura en nuestro barrio y sobre todo también muchos artistas maestros. Y eso es algo que hemos tratado como de rescatar, de contar las historias de nuestros vecinos. Uno encuentra unas de cada lugar, y eso que hemos perdido muchos lugares icónicos, pero estamos llenos de artistas, de historias, y qué rico recuperar todo esto que estamos viviendo. Bueno, entonces nos despedimos con un poema y con un saludo para todo este público que nos está viendo o que nos va a ver. Vamos a hacer un poema muy corto. Yo tengo la satisfacción que con este poema gané un premio en España de Pleguezuelo, quinta versión. Este poema se llama Prédica en otra montaña. Dice: yo lo escribo para ganar el Nobel de aquí a 50 años. Yo lo escribo para que me conozcan las palomas en las plazas. Yo lo escribo para retener en mis manos la vejez de mi madre. Yo lo escribo para largarme a París cuando me dé la gana. Yo lo escribo para que mis amigos compren cajas de cerveza. Yo lo escribo para justificar la soledad que me ha tocado. Yo lo escribo para que una mujer me ame fuera de sus carnes. Yo lo escribo para que me perdone los jadeos y las lágrimas. Yo lo escribo para tener un empleo frente a un crucificado. Yo lo escribo para que los intelectuales me saluden al paso. Yo escribo porque me estoy hundiendo con tantos muertos y solo sé que la poesía podrá mantenerme a flote. Poema ganador. El poema ganador del quinto concurso Pleguezuelo, Enrique Pleguezuelo en España, en el año 2021. Entonces, ¿Y nos despedimos? ya embriagado de poesía. Bueno, maestros, qué felicidad tenerlos aquí. Sé que vamos a estar compartiendo. Usted va a estar también varios días en esta ciudad que es suya. Sí, que que amaña, es suya. que amaña, Amañarse. Amañarse. Amañado está. Donde uno se amaña. Donde uno se amaña, la ciudad que amaña. Y también amaña, también. La misma quizá amaña y uno también se amaña. Bueno, sí, es que nos tenemos que despedir. Ha sido muy grato pasar un momento hablando de poesía, pues a nosotros, mi punto de vista personal, para mí es muy grato hacerlo. Mejor, y siempre es mejor hacerlo con personas que comparten el mismo criterio, Carlos, Débora. Así que ha sido un gran momento. Esperemos que la gente que nos ha escuchado, que ha escuchado a Carlos cantar, lo disfrute también. No hemos esperado esta parte de Carlos Le venía dando indicios desde hace días que espero que la gente comparte esto y lo sienta como algo tan lindo que hemos querido expresar, porque sí, cada cosa que uno vierte lo hace con la mejor inspiración y por amor a esta humanidad, ¿no? Que no queremos que se pierda, sino que siga viviendo completamente. Gracias a todos, muy amables. Bueno, de mi parte, muy agradecido a Débora Dante, a la gerente general, Andrea Ruiz, que es la que está detrás de todo este proyecto, detrás de las cámaras, entonces al público que va a escuchar este recital. Entonces,
para mí, si se trata de leer poesía, con todo gusto, cuando quiera me invitan. Así va a ser porque vienen cosas muy bonitas. Y ustedes ahí pendientes porque vienen cosas grandes y bellas, porque saben algo, Conversarte siempre tendrá mucho, pero mucho para contarles.